que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día, que se abran los cielos. Es una bendición saludar a cada uno de ustedes, estimados hermanos y amigos del programa Tu Respuesta. Qué bendición estar una vez más ahí frente a las cámaras de este canal especial que Dios ha provisto para que pueda ser el mensaje del Señor proclamado hasta donde pueda llegar este mensaje y de una manera especial pueda la gente recibir una respuesta para cada una de sus peticiones, cada una de sus necesidades. Gracias por permitirnos entrar al seno de su hogar. Esperamos que esta noche sea una noche muy placentera, una noche muy especial en donde el Señor por su Santo Espíritu pueda moverse y hacer una obra extraordinaria, una obra excelente en cada uno de sus corazones, en cada uno de sus cuerpos, dependiendo de la necesidad. Hemos tenido noticias, hemos tenido respuestas, hemos escuchado testimonios. Hace un ratito una hermana por la que hemos estado orando también nos dice, pues mire, yo he sido sanada de problemas de ovarios poliquísticos, gracias por las oraciones, y definitivamente esto nos hace alabar el nombre del Señor, glorificar el nombre del Dios Todopoderoso. Antes de presentar a nuestro invitado especial, es un subteniente de la Fuerza Armada, un hombre de Dios, un hombre que se está esforzando y ha venido atravesando ciertos procesos que él nos va a compartir, procesos delicados definitivamente, donde Dios le tiene que pedir algo y a veces no es tan fácil ceder nuestros derechos para aceptar la soberanía de Dios y decirle, Señor, amén, estoy dispuesto, ¿no? Muchas veces lo hacemos así con murmuración, refunfuñando, un poco molestos. Él nos va a compartir, además de un accidente terrible que tuvo y cómo Dios los restauró, cómo Dios los rescató. Y así fuera de cámaras estábamos compartiendo cómo Dios dio una manifestación también maravillosa de la sobrenaturalidad de Dios, manifestando ahí su presencia de una manera extraordinaria para obrar un milagro de restauración plena en su cuerpo. Es nuestro hermano José Manuel Sánchez Pleites, a quien le vamos a presentar en un momentito. Pero antes de presentárselo y que él nos dé un saludo para toda la teleaudiencia del programa Tu Respuesta, por favor, 2130-83-87 es el número del canal. 2130-83-87. Comience a llamarnos, por favor. Gracias anticipadas por todos sus testimonios y por todas sus peticiones que usted va a presentar. Al final vamos a estar orando por cada una de ellas. Y si usted quiere escribirnos al WhatsApp, entonces también, por favor, escríbanos 7098-5500. 7098-5500. Por favor, amada teleaudiencia, escríbanos, háblenos y comparta las bendiciones de Dios y sus necesidades también para clamar al Dios Todopoderoso. Bienvenido, hermano Manuel, hermano Meme. Bueno, es un hombre que lo conocemos, es un joven, muy joven realmente, y un buen amigo también, ahí con su familia, o conocemos a la gran mayoría de su familia, ¿no? Y compartimos con ellos en muchas oportunidades, muchas bendiciones. Bienvenido, siervo. Un saludo, por favor, a las cámaras ahí y a toda la teleaudiencia del programa Tu Respuesta. Buenas noches, profesor, gracias. Amén. Y gracias a todos los televidentes. Para mí es una bendición estar acá realmente. Le agradezco a Dios primeramente, al pastor por la invitación de poder compartir un acontecimiento, un testimonio que Dios me ha permitido vivir, la verdad, un proceso lleno de muchas dificultades, pero al final el proceso puedo decir gloria a Dios y ver cómo el poder y la misericordia de Dios se ha manifestado en mi vida y me ha dado la sanidad y ha provisto de bendiciones de mi carrera que actualmente estoy cursando y pues entregar cosas que en su momento son muy valiosas para nosotros. Amén. Y claro, que como humanos es difícil entregarlas. definitivamente. Pero la verdad, ahora, bueno, estoy cumpliendo, bueno, Dios está cumpliendo una promesa que me hizo de poder testificar, de poder contar mi testimonio de la grandeza en realidad de lo que Dios ha hecho en mi vida. La verdad es algo que sobrenatural, como usted decía, Pastor Diego, no es fácil venir y a estar aquí como recibir mi sanidad, ¿verdad? Sino que la verdad está lleno de muchos procesos donde uno se da cuenta que para tener una victoria hay que tener una batalla primero. Claro. Y es que fíjese, hermano Meme, que Salmo 138, versículos 7 y 8 dice, y para toda la teleaudiencia, claro, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos,
extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Pero el versículo 8 es impresionante. Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Definitivamente, somos hechura de Él, somos pertenencia de Él, por creación, por redención. Nos creó, nos perdimos, pero nos redime, nos vuelve a comprar a precio de sangre y somos pertenencia de Él. Y como pertenencia de Él, Él como alfarero hace lo que nosotros le damos oportunidad de hacer voluntariamente, cedemos nuestros derechos y le decimos, Señor, obra en mí, ten misericordia y cumple tu propósito en mi vida. Hermano Meme, gracias por estar acá, una vez más le decimos, y esperamos que todo lo que usted va a compartir, a lo mejor ahí a su debido momento, mientras nuestro hermano comparte, van a estar saliendo algunas fotografías, algunas ultrasonografías, la reconstrucción que hicieron los médicos, ¿no? Sí. Usados por Dios definitivamente para que hicieran eso. Tuvo que haber una junta de médicos especialistas, ortopedas, sí. Y bueno, y había hasta pleitos, ¿no? Había hasta algunas indecisiones, no sabía cómo exactamente hacerlo, pero él nos va a compartir todo ese proceso doloroso realmente, pero cómo Dios trató con él para poder obrar y tenerlo hasta este momento restaurado para la gloria del Señor. Amén. Hermano Meme, 2015 fue esto, ¿verdad? Sí, para ser exacto, fue un 23 de enero del 2015. ¿Cómo es? Cuéntenos, por favor, para que todos nos demos cuenta cómo es que sucede este accidente, ¿no? Y es más, entiendo yo que su hermano menor, uno de sus hermanos, iba a ir con usted. Sí, exactamente. En la moto, ¿no? Porque es una motocicleta, ¿verdad? Exacto, exactamente. Eso fue ese día, el 23 de enero del 2015, como decía, pastor. Y exactamente ese día yo me dirigía a traer a mi hermano. Los dos íbamos a ir en la motocicleta. El accidente fue en motocicleta. ¿Quién sabe si va él que otra cosa peor hubiese sucedido? Exactamente. ¿No? Dios es el que tiene sus propósitos. Dios tiene el control, exacto. Claro. Y él decidió que yo fuese solo en la motocicleta. Y él se adelantó. Yo le dije que yo lo iba a traer. Entonces, cuando yo me dirijo a traerlo, ocurre este accidente. Un vehículo... Un vehículo grande lo impacta, sí, ¿verdad? Un vehículo me golpea de frente, me impacta. Cuando yo soy impactado, salgo prácticamente volando de la moto. Y cuando eso ocurre, yo caigo al suelo. Sí. Pero en ese momento que yo caigo con mi cadera izquierda. Caigo del lado de mi cadera izquierda. En la cabeza no sufrió... Solamente tuve una contusión, pero el protector del casco era, gracias a Dios, eso me... Gracias porque si no hubiese sido fatal, quizás... Definitivamente. Y entonces ocurre eso y yo en un momento quedo inconsciente y me acuerdo de todo lo que pasó. Nunca perdió el conocimiento, no, nunca, ¿verdad? Nunca. Y cuando yo recuerdo que yo ya medio había pasado el mareo, el golpe, yo intento pararme. Y cuando yo intento pararme, ya las personas habían llegado a auxiliarme. Sí, sí. Y siento un dolor en mi cadera que no me dejó pararme, sentí cabal. No pude mover la pierna, la verdad no la sentía. ¿Cómo no? Y me quedo en el suelo. Y luego las personas que me auxiliaran llaman al hospital, llaman a la ambulancia y soy trasladado al hospital militar. Sí. Donde tenía derecho para pasar ahí. Sí, exacto. ¿No? Entonces, de emergencia, me llevan de emergencia porque no pude ponerme de pie. Cuando llego al hospital, me hacen una tomografía, me comienzan a hacer un montón de exámenes y determinan que es una fractura de pelvis. ¿La pelvis se partió? Prácticamente la pelvis izquierda la fracturé en 3 partes. 3 partes. El acetábulo y las personas, el ortopeda me decía que para fracturar pelvis tiene que ser un golpe demasiado fuerte. Bien fuerte. Entonces, cabal, tengo... Sí, porque es lo que sostiene, pues, sí, prácticamente. Exacto, entonces cuando llego al hospital, soy diagnosticado con una fractura de pelvis. Triple fractura. Ahí. Triple fractura. Ahí lo vamos a estar viendo en las vistas, ¿no? Ahí. Y se miran unas así como cadenitas ahí que lo están para reconstruirlo, ¿no? Sí, exacto. Entonces, usted nos va a explicar bien en todo ese eso. momento cuando el ortopeda llega y me da la mala noticia, la verdad, de que tenía una fractura de pelvis, la verdad yo sabía que la situación estaba complicada. Y en ese momento, hermano Manuel, aunque el dolor y tanta situación complicada, pues tal vez no piensa uno exactamente lo que debería de pensar. Pero, ¿cómo es que se puede sentir un muchacho joven de 22, 23 años, pues,
en una situación así, acabando de terminar su carrera para comenzar el servicio militar, pues prácticamente. Sí. Es una cosa como frustrante, pienso yo, ¿no? La verdad, pues creo que no hay palabras para describir cómo me sentí en ese momento. La verdad, lo que usted dice, bueno, yo iba iniciando mi carrera, uno sale con ganas de devorarse el mundo. De hacer muchas cosas. Exacto, ¿verdad? Entonces, y sucede este accidente y uno se da cuenta por la magnitud de la fractura, uno sabe que está en problema, que no es algo que va a sanar ya, en un par de meses y ya, vea. Pues sí. Sino que implica un proceso. No es pegarlo con silicón, no, ¿verdad? Exacto, entonces. Qué barbaridad. Y creo que a partir de ese momento entra un proceso bien difícil en mi vida, sí, donde Dios probó y creo que perfeccionó muchas áreas, bueno, amén, sigue perfeccionando muchas áreas amén de mi vida, que no son fáciles como humanos, ¿verdad? Que nosotros creo que creemos en el momento que estamos bien con Dios. En que vas a ir al fin de semana a la iglesia y caerle un domingo a Dios y es como, ya, sí, estamos bien. Y a veces un ratito, exacto, ¿verdad? Entonces, y porque a veces llega tarde incluso llega tarde uno y es como, y no está en lo que tiene de estar todavía en el culto, sino que está distraído. Entonces, creo que implica un poco más de eso y creo que a partir de todo esto, creo que pude entender un poco, digamos, de que no basta solamente ir a la iglesia y decir, estoy bien con Dios, claro, oro un rato y canto, claro, y todo está chévere. Por eso que el profeta Miqueas dice, oh hombre, Miqueas capítulo 6, oh hombre, Él te ha declarado todo lo que es agradable. ¿Y qué pide Jehová de ti? Y menciona 3 cosas impresionantes, ¿no? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Que son fáciles de decirlas. Hasta de memoria los puede repetir uno, ¿no? Pero llevarlas a cabo, llevarlas a la práctica, muchas veces se dan estos procesos largos en donde uno tiene que ceder sus derechos plenamente al Señor y decirle, ya no vivo yo, sí, vive tú en mí, Señor. Amén. Amén. Continuemos ahí, siervo, por favor. Entonces, cuando me dicen que tengo una fractura, luego, eso fue aproximadamente a mediodía, y bueno, soy ingresado de emergencia al hospital. Luego en la noche, aproximadamente. El dolor era espantoso, siervo. En ese momento yo no sentía dolores. ¿No sentía dolor? En ese dolor yo estaba estable, yo no sentía dolor, no sentía dolor de mi cadera, nada. Okay. Solo yo sabía que estaba fracturada. Sí. Hasta en la noche que ya estaba solo, inmóvil ahí, estaba estabilizado, sí, supuestamente ya. Y de un momento para otro, de yo estar bien, entre comillas, ¿verdad? Estar bien. Comienzo a sentir un dolor exagerado en mi abdomen. Ahí lo van a ver ahí en la Comienzo a sentir un dolor exagerado en mi abdomen y soy sometido a diferentes estudios nuevamente y determinan que tengo que ser intervenido quirúrgicamente de emergencia, donde se me practica ¿Había algún sangramiento interno? Había un sangramiento interno, había una hemorragia intraabdominal. Okay. Tienen que operarme, me hacen una laparotomía en todo el abdomen. Exacto. En todo el abdomen, para verificar que ningún órgano estuviese dañado. En ese momento confirman que tengo una lesión hepática grado 1. Y tienen que ir examinando órgano por órgano. Exactamente lo que y le dice el médico entonces que hay una lesión hepática. Una lesión hepática. Sí. Me drenan la hemorragia, el hematoma pélvico que tenía. Y en esa misma cirugía entran los ortopedas y practican lo que me ponen unos tutores externos. Que eso es para fijar la pelvis. Es una fijación de pelvis. Son esas varillas que le ponen, ¿verdad? Exacto, porque la pelvis está fracturada, entonces comienza a sangrar. Entonces el punto era estabilizar, hacerla, por lo menos llegar a donde tendría que estar para poder operar próximamente mientras deja de sangrar. Y esa colocación de esos aparatos, hermano, eso sí debe ser espantoso, porque tiene que romper, pues, piel y todo. Sí, la verdad fue algo muy doloroso. Fijarlo con el hueso también, exacto, ¿no? Algo muy doloroso porque los tutores van sujetados a pelvis y están por dentro y los hierros prácticamente salen del cuerpo. Pues, entonces, uno lo siente, ¿verdad? Es tan incómodo donde yo no podía moverme de nada porque me lastimaban, me laceraban. Claro. Y es entonces donde comienzo a experimentar, a vivir una vida muy dolorosa, la verdad, en el hospital, que jamás quizás imaginé vivir. Sí. Donde Dios puso a prueba. Bueno, usted es un hombre atlético, un hombre dinámico, se corría no sé cuántos kilómetros y nadaba no sé cuánto y ahora postrado ahí. En una cama donde
sin poderse mover. Lo más que podían era subirme y bajar el respaldo de la cama porque no podía... Por usted mismo no podía hacer prácticamente nada. Entonces yo recuerdo, pastor, de que en ese momento, esa es la primera cirugía. Luego despierto, cuando despierto veo un montón de heridas en mi cuerpo, los tutores. Y la verdad fue una reacción muy difícil. Y yo recuerdo que estuve 23 días ingresado en el hospital. 23. En la unidad máxima, urgencia. Ajá. Y recuerdo que yo tenía un enfermero asignado a las 24 horas. Sí. Y recuerdo en las noches, yo miraba dormir al enfermero. Digamos, en vez de que él me cuidara a mí, yo lo miraba dormir a él. Porque creo que era una etapa bien dura donde creo que, y le soy sincero, creo que estando en el hospital, creo que nunca le di gracias a Dios de estar vivo. Quizás nunca le dije Dios gracias porque me salvase, me hizo una oportunidad de vida. Sí. Y al contrario, eran reclamos, pero eran, pucha, creo que recuerdo que a cada rato era ¿por qué? Mi pregunta era ¿por qué? Si voy empezando es lo normal carrera, que sucede, ¿verdad? Amados hermanos, es lo normal, ¿verdad? Que uno hace, pues, cuestionar a Dios y decir, Señor, esto, ¿por qué? Pues, ¿y por qué yo? Hay otros que no viven como yo estoy viviendo, ¿y por qué no les pasa mejor a ellos? Exacto. Y bueno, una serie de cosas, ¿no? Porque no entendemos la soberanía de Dios. Amén. Es difícil llegar a entenderlo. Es necesario tener una plena comunión con Él, intimidad con Él, entrar en su reposo y decirle, Señor, pues haz de mí lo que quieras. No es fácil. Sí, definitivamente creo que yo lo puedo decir y pues soy un fiel testimonio de ello en decir que no es fácil. La verdad fue un proceso muy difícil donde después de ser una persona independiente era una persona dependiente de todo el mundo. Sí. Porque no podía hacer nada. Y claro que le afecta a todo su grupo familiar. Exacto, ¿verdad? entonces... Yo recuerdo a su madre, ¿no? Exacto, pasar, digamos... Qué barbaridad. Y yo sabía, digamos, y en ese momento obviamente yo estaba sufriendo, pero también miraba a mi madre, mis hermanos, mi familia, devastados porque era una situación bien complicada, la verdad. Y uno no sabía en qué podía terminar, ¿verdad? Porque era quizás el comienzo de un proceso. Esa operación, hermano, para poder ver todo, si había algún daño en algunos órganos, pues eso fue lo primero, pero después viene a estabilizarle, ¿verdad?, la pelvis, fijar todo. Exacto. Para poder hacer una operación, para poder reconstruir entonces las fracturas que había habido. ¿Esa es la segunda operación esa entonces? No, esa fue la primera. La primera, sí. Hicieron 2 en 1. Okay. 2 en 1. Okay. Posteriormente a la semana de estar ingresado, ya llega el ortopeda, habla con mis padres y les dice que ya pueden proceder a hacerme la siguiente operación. Muy donde bien. Es retirar los tutores externos y colocar un material de osteosíntesis, o sea, unas platinas. Esas son las platinas. Para poder sostener la fractura, o sea, poder que se pueda montar, digamos. En ese entonces, bueno, soy una persona joven, entonces los huesos todavía pueden pegar por sí mismos, entonces se me practica esa cirugía. ¿Son de titanio o de qué son? Son de titanio, exacto, un material de titanio. Ajá. Entonces, pero para antes de poder colocar esa platina, tuvo que haber una reconstrucción de pelvis, donde prácticamente yo recuerdo que entré al quirófano, esa fue la cirugía más larga. Entro al quirófano a las 7:30 de la mañana y salgo del quirófano a lo que es 4:30 de la tarde. Luego yo pregunto y me dice el ortopeda donde él no descansó ni un momento. 9 horas y media, por ahí. Aproximadamente, poco más o menos, donde él estuvo reconstruyendo pelvis y colocando una serie de clavos y las platinas para poder unir la fractura. Luego de eso, esa fue ¿No hubo rechazo del material que le colocaron? Gracias a Dios, nunca hubo rechazo de eso. Amén. Luego de esa cirugía, soy dado de alta del hospital. Yo veo en todo eso, hermano Meme, la mano de Dios, ¿verdad? Definitivamente. Exactamente, y usted acaba de decir algo muy importante, pastor, pero yo en ese momento yo no miraba la mano de Dios. Ajá. Entonces, una situación tan compleja creo que es bien difícil, digamos, siempre en nuestra humanidad. Sí, identificar esos detalles donde incluso si la mano de Dios siempre estuvo presente, porque en esos riesgos yo recuerdo que yo le pregunté, siempre he sido un poco como curioso, ¿verdad? Entonces recuerdo que en la segunda operación yo sabía porque era muy delicada, había muchos riesgos en la cirugía que yo podía ocurrir, entonces yo le pregunto que cuáles eran esos riesgos, le pregunto qué es lo que él me iba a practicar y él me lo explica. Y yo ya tenía claro a lo que me sometía, no era una cirugía sencilla. Sí.
Y solo puedo decir ahora que yo veo la mano de Dios en cada una de esas cirugías, donde Dios siempre estuvo presente y me sacó en victoria en cada uno de esos quirófanos, sin ninguna complicación y nada. Dios lo dejó con vida, siervo, porque Él sabía. Y Él, como nos mira, nuestra vida la mira en un eterno presente. Él lo vio a usted aquí ya, testificando. Amén. Estoy más que seguro de eso, ¿no? Amén. Para bendición de tanta gente que puede estar atravesando un proceso parecido, quizá no igual, pero parecido, pero que en medio de ese proceso no es fácil que lo puedan aceptar, ¿no? Exacto. Y usted con su testimonio puede venir a darle algún tipo de oportunidad a esa alma abatida, agobiada, para que puedan decir: Señor, ayúdame. Señor, recibo de ti. Señor, entiendo ahora el por qué. Y si no lo entiendo, pues entonces muéstrame para qué y muestra tu propósito en mi vida. Así como se lo mostró el Señor a usted, ¿no? Exacto. Y luego soy dado de alta del hospital y creo que 23 días, 23 días ingresados en el hospital. Fueron 23 días sumamente difíciles, pastor, sí, en todo sentido. Luego salgo del hospital, como le decía, empieza otro proceso de recuperación, de terapias todos los días fisioterapia. ¿Las terapias eran muy difíciles, hermano, muy dolorosas? En el inicio sí, porque después de que la articulación estuvo sin moverse, digamos, el músculo se atrofia, entonces luego tener una masa muscular, no tener nada, o sea, prácticamente ver la pierna flácida y no tener, bueno, para que se den una idea, yo no tenía ni siquiera la fuerza de poder mantener mi pierna recta. O sea, prácticamente era una gelatina y yo no podía tener el pie recto, o sea, se me iba de lado, se me rotaba. Entonces, volver a recuperar esa fuerza fue algo, bueno, puedo decir, sumamente doloroso, la verdad. Cuando recuerdo que iba a las terapias, wow, cuando me movía en mi pierna, la cadera, fue algo muy doloroso, empieza una monotonía en mi vida, donde del hospital a la casa. Lo anímico es lo que más Exacto, afecta, entonces ¿no? después de ser una persona, como se decía, activa, digamos, quizás no atlética en el sentido de ser un Ironman, ¿verdad? Pero sí ser una persona activamente física. Pero lógico que en escuela militar es terrible, ¿no? Sí, exacto. El ejercicio es bien fuerte, pues. Exacto, entonces luego de tener una actividad física, pues estar postrado en una cama, del hospital a la casa, de la casa a las terapias, y luego regresar y acostarse en la cama porque reposo. Entonces pasé prácticamente incapacitado de enero a septiembre. ¿Y no podía exactamente asentar la pierna o tenía que usar bueno, para que se haga una idea, hermano, yo no podía ni ponerme un calcetín. Yo necesitaba ayuda para todo, o sea, yo no tenía la fuerza de nada. Pero la verdad siempre la mano de Dios siempre estuvo presente porque mi recuperación comenzó a evolucionar muy rápido, cosa que yo no lo miraba, ¿verdad? Rápido en el sentido de que empecé a ponerme de pie rápido, cosa que no tenía que ser así, ¿verdad? Entonces, y habían días ocasiones que yo también abusaba de ello, ¿verdad? Porque era algo bien difícil estar en una cama. Claro. Y ese mismo proceso de monotonía, de no entender las cosas, de no entender el por qué me había pasado si yo iba empezando mi carrera y por qué ya a temprana edad. Exacto. Entonces entró en una etapa donde creo que es algo normal, no normal, pero algo como que el mismo proceso lo lleva, donde yo llegué a resentirme con Dios y es algo donde yo no lo entendía, ¿verdad? Entonces yo llegué quizás como a condicionar a Dios, ¿verdad? Incluso yo dije, yo voy a llegar a la iglesia hasta que tú me permitas llegar a la iglesia de pie. Ajá. Entonces son cosas donde la verdad uno hasta después se da cuenta que uno no puede condicionar a Dios. Sí. Digamos, yo me puedo enojar con Dios, pero Dios sigue siendo Dios. Digamos, no podemos encajonarlo a Él. Exacto, entonces no podemos condicionar a Dios a que quizás cumpla nuestros berrinches, pero todo va a ser al tiempo de Dios. ¿Será que Dios lo estaba guardando de alguna situación peor? De cualquier índole que sea, ¿no? ¿Verdad? Sin mencionar ninguna cosa específica, pero me pongo a pensar, vuelo la imaginación y digo, Dios siempre nos mira. Él conoce todo lo que ha de suceder en nuestra vida. Y seguramente que a lo mejor pudo haber habido alguna situación de la que Dios lo quería librar.
Le digo esto, hermano, porque vamos a ir en este momento a un corte comercial. Mire que el tiempo pasa rapidísimo, ¿verdad? Y nos falta la mitad por lo menos, bueno, mucho más, ¿verdad? Sí. Para compartir. Espero que no nos cambie, amado televidente, por favor. Continuaremos en unos 2-3 minutos con hermano Manuel Sánchez Pleites para que él siga compartiendo el desenlace de este testimonio tan importante. Amén. Ya volvemos. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cura día tras día. Que se abran los cielos, que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cura día tras día. Que se abran los cielos. Estamos de regreso con ustedes, amados televidentes del programa Tu Respuesta. Gracias por seguir en sintonía de este su canal y de este su programa. Estamos con el hermano José Manuel Sánchez Pleites. Nos está testificando de una bendición hermosa que Dios dio a su vida y el proceso que tuvo que atravesar después de un accidente en el año 2015. Un accidente, él en una motocicleta es golpeado de una manera bastante fuerte por un vehículo muy grande y bueno, sale volando y de todo eso le causa un deterioro, una fractura triple de su pelvis izquierda y tiene que ir al hospital, está metido ahí en la unidad de cuidados intensivos, no pierde el conocimiento, pero le practican varias operaciones y bueno, una serie de situaciones donde él llega a dudar, a murmurar, a resentirse con Dios. Todo eso nos está compartiendo, se lo resumo así en un poquito de tiempo para que él nos siga contando toda esta bendición. Pero si usted quiere llamarnos para que oremos por usted, 2130-8387, 2130-8387, el teléfono del canal, o 7098-5500, el WhatsApp, 7098-5500. Continuamos con este testimonio. Póngale atención a este desenlace maravilloso. Hermano Meme, continuemos ahí entonces, por favor. Gracias, pastor. Y como le decía, en ese momento entra un momento quizás como de rebeldía, ¿verdad? Claro. En querer condicionar a Dios, pero no se da cuenta que no puede hacer eso uno, ¿verdad? Entonces... es mejor humillarnos, exacto, ¿verdad? Entonces recuerdo que a final de ese año yo regreso a la iglesia, comienzo a ir a la iglesia, ya en bastón, usé el bastón aproximadamente 2 años y medio. 2 años y medio con el bastón. Con bastón. Y se ha sentido usted un poco así como... la verdad fue, pastor, chuecón, algo, ¿verdad? Como para usar esa frase, esa palabra, pues. La verdad fue algo, pastor, digamos, quizás una de las cosas más difíciles que tuve que vivir como joven, porque era, pues, bueno, para decirle que a mí no me gustaba salir en ese entonces, porque yo sabía que salía, íbamos a una parte y todo el mundo me preguntaba, ¿qué te pasó? Sí, a ver una persona claro, joven con bastón, e incluso en mi trabajo, entonces era bien difícil, la verdad. Yo sentía un rechazo, aunque no fuese así, pero yo lo sentía. Que se acompleja, ¿verdad? Bueno, el enemigo le mete esas cosas también. Exacto, ¿no? Entonces, y era como, incluso una cólera conmigo mismo, donde yo no podía hacer nada. Querer estar bien, pero no estarlo. Sí. Entonces, recuerdo que comencé a ir a la iglesia de nuevo, y hay muchas cosas donde yo sabía que quizás si yo en ese momento pensaba muchos de mis sueños, mi carrera, yo decía frustrado, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿por qué? Y no encontraba un por qué, ni siquiera, quizás en ese momento yo quería entender la situación. Ajá. Pero muchas veces no vamos a entender las cosas de Dios. Y en ese momento me regalaron un libro del pastor Dr. James Dobson. Oh, ok. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y me lo regala en un momento quizás crucial de mi accidente. Y solo el tema ya era para... Y me acuerdo que lo dejé incluso ahí, lo engaveté porque era como, no lo quiero abrir, no lo quiero leer. Era como que siempre ahí estaba, ¿verdad? Entonces, en lugar de que lo agarrara con ganas, como que lo rechazó, exacto, ¿no? Entonces, yo podía imaginarme a lo que venía adentro, entonces, pero la verdad cuando decido leerlo fue una gran bendición y Amén. Dios no me hizo entender, sino que
quizás pude empezar a aceptar la soberanía de Amén. Dios y empezar a acertarlo, porque en ese momento yo no aceptaba lo que me había pasado. Sí, sí, Yo seguía preguntándole a Dios, cuestionándolo. claro. E incluso no le daba gracias todavía a Dios de estar vivo. ¿Vea? Entonces, Sí, Dios me regala en Isaías 55, del 8 al 9, donde dice que nuestros pensamientos no son los de Dios. ok, sí, y nuestros exacto. caminos tampoco son los de Dios. sí, sí, sí. Entonces, nuestros planes pueden ser unos, nuestros sueños pueden ser otros, pero en realidad quien dispone de ellos es Dios. Amén. Y la última palabra la va a tener Dios, aunque Amén. nosotros queramos y no, pero Así es. podemos hacer lo que queramos, pero si Dios dice que es blanco, es blanco. Entonces, Eso es lo que a veces no entendemos, ¿verdad? exacto. Y vale la pena, estimado televidente, hermanos, amigos que nos sintonizan, que pongamos atención a esto que nuestro hermano Manuel nos dice, porque definitivamente, si no nos sometemos al Señor para aceptar su perfecta voluntad en cada una de nuestras vidas, pues nuestra vida no va a ser una vida de dicha, de prosperidad, de gozo, de alegría, de abundancia, con propósitos definidos, quiero decir, pues, sino que va a ser una vida hasta desastrosa, ¿no? Dolorosa. Y vamos a estar siempre quejándonos, viviendo, como dice alguien por ahí, en la calle quejumbrosa, en lugar de vivir en la avenida Victoria o la avenida Alabanza, ¿no? Necesitamos vivir mejor, para la gloria de Dios. Y en ese momento donde yo comienzo, bueno, volví a la iglesia, y era donde yo miraba testimonios, donde miraba a ver la gente pasar testimonios de sanidad y testimonios grandes. Pude conocer, la verdad, pastores, pude conocer personas donde tuvieron accidentes grandísimos, donde yo decía, ellos tuvieron un accidente grande y ya están dando testimonio, ¿verdad? Amén. Pero yo en el fondo yo sabía que ellos habían pasado un proceso. Entonces ese proceso había sido fuerte, largo Sí, y lleno de pruebas, ¿verdad? Entonces, pero yo ya sentía que mi prueba era muy larga, ya que ya llevaba mucho tiempo y decía, Dios, yo quiero mi sanidad, ¿verdad? claro. Incluso y yo me la verdad me gustaba ver testimonios y decía, Dios, yo quiero mi sanidad ya, ¿verdad? Entonces, y al ver esos testimonios yo decía, yo quiero mi sanidad. Entonces el querer estar bien, pero no, ¿verdad? Porque puedo decirles que era, bueno, no puedo describir los dolores que yo sentía en mi cadera. Muchos pueden decir, una fractura de pelvis, ya en pocos días se recupera, o ya con medicamentos está bien. No, Sí. pues ahora habían días que yo no podía ni siquiera pararme de los dolores. Incluso en mi trabajo, siempre por mi formación militar, hay muchas cosas que yo tenía que callarme, ¿vea? O incluso quedarme callado, aunque yo me anduviera muriendo del dolor, pero era como, yo no puedo expresar, me duele. Sí, sí. O no puedo hacer eso porque en realidad no Sí, puedo, me duele. No es tan fácil Entonces, hacerlo, claro. hay muchas cosas donde Dios puso a prueba mi paciencia, la verdad, y eran situaciones muy difíciles donde yo quería estar bien, pero unos dolores pasaron donde yo prácticamente solo medicado pasaba porque era lo único que me calmaba los dolores y ni siquiera del todo. Analgésico fuerte, ¿verdad? Exacto, entonces incluso yo le puedo decir, quizás mi habitación era como mi refugio, digamos, a mí nunca me gustaba que mi familia me viera débil, que me viera llorar, incluso yo creo que fueron pocas las veces que me vieron llorar. Sí. De ahí yo cerraba la puerta y yo me acuerdo que ahí unos dolores espantosos Sí, donde... y usted se derramaba delante del Señor. Entonces, y creo que Dios pudo ver esos momentos donde eran sumamente difíciles y donde uno ve la mano de Dios también, pastor. Y para que nos alcance el tiempo, siervo, pero para que usted pueda compartir con toda la teleaudiencia, ¿cómo es que esos dolores, porque hoy en día prácticamente no tiene dolor, ¿no? Sí, exacto. ¿Verdad? Porque el Señor obró y puso su mano, su bálsamo glorioso. Pero ¿cómo es que exactamente desaparecen esos dolores? Porque prácticamente lo que usted nos narra es como que eso le iba a durar y que de por vida y que usted iba a tener que estarse medicando continuamente, analgésicos y lo que sea, para que el dolor pues por lo menos menguara, ¿no? Exacto. Y como dicen algunas personas, este es un mal necesario, hay que acostumbrarnos a vivir con él, ¿no? Pero cuando Dios obra, lo hace de manera perfecta. Entonces, ¿cómo es que se quita todo eso, siervo? Eso es interesante, Sí, me entusiasma, me emociona. Mi accidente fue en 2015, Ajá. pasa ese año, inicia el 2016. Exacto. En ese año, Dios, en un momento de intimidad, Dios me pide, la verdad, de una manera quizás tajante, que le entregue mi carrera.
y donde muchas veces uno intenta negociar con Dios, ¿verdad? Le dice, dame tu carrera. Exacto. ¿no? Entonces, Ok. pero es como, yo intenté negociar con Dios, no, ¿verdad? Dios, incluso yo me puse a querer pelear con Dios. No, mi carrera, ¿cómo la voy a entregar? Sí. Si tú me la diste y ahora me la estás pidiendo. Entonces, Sí. y quise hacerme, por decirlo así, el loco Fue ese como año. el caso de Abraham con Isaac, ¿no? Exacto. Dios se lo dio, pero se lo pide. Se lo pidió, ¿no? Entonces, pero yo en el fondo yo sabía que Dios es dueño de toda mi vida amén, y lo que Él da a sí mismo lo puede quitar. Amén, exacto. Entonces, pasa ese año, al final de ese año, comienzan unos dolores muy fuertes, la verdad. Y era porque las platinas empezaban a molestar ya. Las platinas que me habían practicado en la segunda cirugía ya empezaban a molestarme. Entonces, el ortopeda me dice, probemos con retirar las platinas, a ver si disminuyen los dolores, me dice. Y cabal, me someto a 2 cirugías más, donde me retiran esas platinas. Y la verdad las iban a retirar en una sola cirugía, pero se complica la cirugía y comienzo a sangrar mucho en una cirugía, entonces programan la otra. Y programan, ok. Entonces, luego finalizar esas 2 cirugías, comienzan a disminuir de cierta manera los dolores, la verdad disminuyen, pero yo siempre tenía medicamento permanente para los dolores. A inicios de 2017 había el ortopeda me dijo que quedaba pendiente una cirugía donde se llamaba una artroplasia total de cadera. Esa es una reconstrucción, o poner una cadera. Una prótesis de cadera, exacto. Entonces era quitar mi cadera. Sí. Quitar mi cadera y poner una... Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Exacto, entonces... Claro. Pero yo me quedé como, empecé a averiguar por mis propios medios, incluso le pregunté a varios ortopedas, incluso al mismo, y me dijo que ya con esa artroplasia mi vida comenzaba de nuevo otra vez, había dolores y a caminar de nuevo normal. Sí, normal todo. Ajá. Pero que no me la podían practicar, bueno, que no era recomendable, que sí se podía, pero no era recomendable por mi edad. Muy joven. Muy joven, digamos. Entonces, 20, Tiene 23 tiempo de años. duración. Exacto. Ajá. Entonces me explicaba que solamente tienen 2 cambios en la vida de prótesis y una prótesis bien cuidada entre 15 y 20 años. Sí. Yo en ese entonces iba a desgastar las 2 prótesis quizás en 15 años, iba a acabar las 2. Y luego solamente la articulación se afloja, entonces lo que hace nada más la ortopedia luego es fijar la articulación. Entonces ellos pensaban en darme una buena vida, ya una vida adulta, pero yo no lo miraba así, yo lo miraba en querer estar bien en ese momento. Claro. Entonces sí, siempre ve la humanidad de uno, ¿verdad? Sin consultarle a Dios ni a mi familia. Recuerdo que yo le dije al ortopeda, quiero someterme a esta cirugía. Y él me dijo, no es recomendable. Entonces yo le exigí, le dije, ortopeda, le dije, doctor, le dije, no, en realidad no le estoy pidiendo su opinión, le dije. Sí. La verdad fui bien grosero con él, le dije que me quería someter a la cirugía, que ya estaba decidido. ¿Cómo no? Entonces él hizo un staff, una conferencia con todos los ortopedas del hospital, donde cuando pasa eso llevan a estudio en mi caso, porque era algo muy delicado, no era algo que él podía decidir. Y ya, ¿verdad? Entonces, recuerdo que ese día fue aproximadamente en febrero de 2017, si no me equivoco. Yo llego al hospital, llaman a mi familia, veo a todo el ortopeda, expone mi caso al ortopeda y dice, esta es la condición del teniente, pensamos hacer esta artroplastía, pero yo indico que no se practique para darle una mayor estabilidad de vida futura. En conferencia, en todos los ortopedas votaron en que no se me practicara la cirugía. No lo hicieron. Recuerdo que ese día... Por su bien, ¿verdad? Exacto. Claro. Recuerdo que ese día fue muy difícil porque yo quería, porque yo no sentían el dolor que yo sentía. Sí, y la verdad era algo bien desgastante estar con medicamentos todo el tiempo, saber que digamos, para quitarme un dolor era inyectarme. Entonces, bueno, incluso hasta a inyectarme solo aprendí, porque era algo rutinario, ya, era diario que me tenía que inyectar. Incluso... Y el asunto que me llamó la atención, cuando Dios le pide que le entregue la carrera, pero usted, claro, no lo hace, pero eso vuelve a suceder, se repite otra vez, o cómo es que... Sí, exacto. Después de que pasa esto y Dios me dice, no va a ser como vos querés, sino que como yo sé cómo iban las cosas. Amén. Entonces ese mismo año
En marzo, bueno, eso mi familia nunca lo supo, la verdad yo nunca les dije a ellos de que por qué me salí. Que Dios estaba Exacto, tratando. que estaba tratando conmigo. Ajá. Incluso ni a mis pastores, nunca a nadie se lo dije, quizás. Es lo que pasa, ¿verdad? Hay cosas personales que uno las tiene, es como, Sí, no las voy a claro. guardar y es como algo muy delicado para mí. Es No, como pero algo agradecemos mío. por la Exacto, confianza entonces, y por la... no, exacto, entonces en ese momento uno piensa eso, digamos, que es algo muy delicado para mí, Sí. que no lo puedo decir así, ¿verdad? Amén. Entonces, y cabal en ese momento yo otra vez vuelvo a poner eso en mi corazón y es como, no quiero, ¿verdad? Es algo que Sí. no, yo sé que no. Entonces, pero llega un momento donde yo entiendo, la verdad, el llamado a Dios de que, así como Él me había permitido obtener mi carrera, y sí, quizás de una forma no obediente, quizás, y de la disposición del corazón, yo decido entregárselo. Okay. Sí. Prácticamente yo le digo a Dios, ok, tú la quieres, pero yo no lo quiero dejar ir, ¿verdad? Pero No muy conforme, Exacto, pero ni modo, ¿no? decido salirme, entregárselo a Dios. Y la verdad es donde en ese momento es como uno empieza a mentir, ¿verdad? Yo les mentí a mis papás, a todo el mundo, porque en realidad me había salido. Sí. Porque quizás algo muy delicado en la intimidad entre Dios y yo, ¿verdad? Entonces, Claro. pero yo sabía que no lo he hecho de corazón. Pero lo hice y la verdad yo comienzo desde ese momento entonces a clamar por mi sanidad. Comienzo a tomar las cosas, quizás a interesarme más, en tener una intimidad con Dios. Yo no conocía eso, la verdad yo no conocía. Yo creía que ir a la iglesia, como le decía, era estar bien, ir al sábado. Es como, Sí. no, yo voy a la iglesia y soy cristiano y todo está bien en mi vida. Y comienzo la verdad a clamar porque era algo de que ya no aguantaba yo mis dolores y le dije que ya no más. Y que ok, si él quería yo iba a hacer lo que él quisiera, pero que yo quería ver mi sanidad. Amén. Y recuerdo que cabal, en mis últimos controles, eso fue como en marzo, me dice la ortopeda, me sugiere que deje el bastón. Y yo le digo que no, eso es muy doloroso porque de pasar 2 años y medio con bastón, prácticamente un apoyo, uno llega a depender del Sí. bastón y cabal, comienzo a dejarlo, pero en un dolor espantoso para pararme y todo. Y yo no le puedo decir, pastor, quizás en qué momento exacto fue, pero creo que ni yo me di cuenta en el momento en que yo comienzo a caminar. Es que así suceden las cosas. Comienzo a cuando Dios caminar y actúa. comienzo a ver la mano de Dios, la Amén. verdad. Gloria a Dios. Y cabal todos me miraban de que estás caminando bien, Amén. empiezas a caminar bien, empezamos a ver ya la verdad, la mano de Dios en tu vida. Sí. Y comienza ya un proceso donde yo estaba viendo ya lo que yo quería en mi vida. Una La sanidad, restauración. exacto. El querer estar bien en la Amén. sanidad. Amén. Y comienza un proceso donde yo me salí y recuerdo que salgo del país. Salgo del país y Dios me permite hacer quizás un refrescamiento de todos mis pensamientos, de todo lo que quería. Y cuando yo regreso al país, la verdad Dios me bendice, la verdad, con un trabajo que yo no esperaba. Dios me bendice con un trabajo y Dios comienza a abrir puertas. Amén. Y en ese momento, yo hace 10 años, pastor, bueno, se lo sabe, estamos cortos de tiempo, creo ya. Sí, sí. Entonces, Sí, un par de minutos. exacto, cuenta. usted sabe que yo quise estudiar aviación, Sí. digamos, desde el 2008, yo quise. Siempre hubo obstáculos, ¿verdad? Y yo le puedo decir que quizás hubieron 3 veces que yo me recuerdo que yo lo quise intentar. Claro. Yo moví, abrí puertas, bueno, toqué puertas. Sí. Y quizás ya todo estaba dado, pero siempre había algo que me lo impedía y era Sí. como, no es el momento. Entonces yo entendí, después de que lo hice la última vez, yo entendí que no lo tenía Que que no es ya. en su tiempo, Exacto. sino que en el tiempo de Dios. Entonces yo le dije, ok, tú sabes cómo lleva las cosas, tú Claro. me estás dando mi sanidad, yo lo estoy viendo. Amén. Y ok, este año yo la verdad puse eso en manos de Dios y yo dije, ok, cuando se dé, no quiero hacer nada y que se dé. Amén. Yo le puedo decir, este año yo no hice nada, la verdad. Sí. Dios comenzó a abrir las puertas, puso a las personas indicadas. Amén. Y le puedo decir que ahora estoy cumpliendo mi sueño, la verdad, después de 10 años. Y puedo decir ahora que vale la pena, la verdad. Amén. Quizás muchos pueden decir, wow, es fácil, pero no es fácil venir y pasar casi 3 años, pasó. Amén. Casi 3 años desde 2015, El 2018. sueño se ha vuelto realidad y ya está volando, ¿no? Exacto. Amén. Entonces, y Dios me regala
bueno, un gran testimonio, la verdad, donde Dios me regala mi sanidad, me regala mi carrera. Amén. Y yo puedo ver restaurada mi salud, Amén. mi cadera, y yo sé, y yo declaro que no va a haber esa quinta cirugía, Amén. porque la verdad yo estoy caminando, Porque Dios los ha dolores puesto su mano han de disminuido, poder. exacto, y Dios me está permitiendo cumplir mi carrera, Amén. y yo sé Gloria que a Dios. Dios me va a llevar lejos. Amén. Y nada, hacerles un llamado y decirles a todos los televidentes que en realidad quizá en el momento de la prueba es difícil decir yo confío en Dios Sí. y voy a caminar y voy a confiar en Dios. No, quizás es fácil decirlo, pastor, pero la verdad vivirlo. Vivirlo es el problema. Exacto, entonces, pero yo puedo decir, es benecer hasta aquí, Dios ha sido Amén. fiel, pastor. Gloria a Dios. Y yo veo mi sanidad. Amén. Y la verdad, Pues, gloria a Dios, siervo. me ha sacado Gloria a victoria después de ese proceso. Amén. Y Dios me prometió que cuando yo tuve mi accidente, un pastor me dijo que Dios me iba a regalar un poderoso testimonio. Amén. Y hoy creo que Dios está cumpliendo esa promesa. Amén. Y sé que para muchas personas va a ser de mucha bendición porque sí, en los momentos de prueba uno no entiende, pastor, Claro. pero creo que en el momento, incluso hay cosas que nunca vamos a entender, pastor. Así es. Pero simplemente creo que tenemos que aceptar la soberanía de Dios. Dios siempre va a seguir siendo Dios. Sí. Dios siempre va a seguir sentado a la diestra de Dios. Y que Dios siga usando su vida, siervo, ¿verdad? En este momento vamos a leer las peticiones. La hermana Carlita nos va a ayudar para leerlas, como siempre lo hace. Ok, y perfecto. vamos a orar para que también, así como usted recibió su milagro, también la gente reciba Amén. una respuesta de parte del Dios Todopoderoso. Gracias, hermana Carlita. Amén, bendiciones. Amén. Primero que todo quiero dar un testimonio, pastor Amén. y hermano en el estudio. Amén. He estado poniendo la petición de sanidad de ovarios poliquísticos. Sí, sí. Entonces fui este día a realizarme una ultrasonografía y Amén. para gloria y honra de Dios mis ovarios salieron normales. Gloria a Dios. Así que le doy esa gloria a Dios Amén. porque sé que tenemos un Dios vivo, real, que Amén. todo lo puede. Gloria a Dios. Y gracias Qué por sus bendición. oraciones a usted, pastor, y a todos los que han estado orando, apoyándome. Gloria al Señor. Y voy a dar lectura a las peticiones. Amén. Dice, hermana Lucy Díaz del Valle por sanidad total. Por hermana Ángela para que Dios ponga su mano de poder y tenga completa sanidad. Por hermana Vilma Ochoa, que Dios termine de hacer su obra en su vida. Amén. Hermana Gladys Sandoval, que Dios cambie todo diagnóstico sobre su vida y le sane. Por Néstor Galvez, que Dios termine de perfeccionar su obra. Por una hermana, que Dios le recupere de su salud y le ayude en la situación que está pasando. Por salud en la vida de Joel. Por una joven, que Dios le dé fortaleza y firmeza espiritual para que no se aparte de sus caminos. Por liberación de deudas en la vida de hermanos Contreras. Por liberación de deudas en la vida de Isaí y por provisión económica. Por hermana Marcelina Leiva, que Dios le sane de derrame y le bendiga. Por familia Álvarez Aristondo, que Dios obre en prosperidad económica, salud y unidad familiar. Por sanidad total en Mario Gutiérrez y fortaleza para su esposa por un milagro financiero. Gloria a Hermana Norma Martínez pide por empleo para Carolina, Alex, Fernando, Gabriela, Daniela, Misael y Norma. Hermana Gloria Meléndez por sanidad en el cuerpo y por sanidad en hermano Juan. Hermana Norma Martínez pide también por sabiduría para evangelizar, provisión económica para reparar su casa, unidad y comprensión familiar. Por Yesenia, Manuel, Carmen y Will, que Dios les dé bendición económica y espiritual. Por cambio de carácter en Norma y Fernando. El hermano Luis Campos pide por sanidad en una herida que tiene, gracias a Dios ha seguido mejor, pero pide que Dios le recupere pronto totalmente. Aleluya. Que Dios provea clientes para compra de terreno de una hermana que lleva 2 años queriendo comerciarlo, pero aún no ha conseguido quien le pueda comprar, para que ella también pueda solventar sus deudas. Que Dios le responda con visa a esposos Jorge y Margarita, para que puedan acompañar a su hija a México. Su hija es Gabriela, ella ha estado en un tratamiento de quimioterapias, radiaciones, a las cuales ha sido sometida y ha salido en victoria, pero ella necesita irse a realizar un examen médico a México del PET, pero necesitan también los padres que les provean esa visa para poder acompañar a su hija. Aleluya. Por hermano Francisco Ramírez por estabilidad laboral y prosperidad económica.
son las peticiones que nos llegaron, pastor. Amén. Muchas gracias, hermana Carlita. Bueno, hermano Meme, vamos a disponer nuestro corazón y esperamos que todos los televidentes también lo hagan. Vamos a tener este tiempo de clamor. Vamos a poner nuestras manos acá sobre estas peticiones para que de esa manera podamos así hacer este acto profético y que Dios ponga una bendición en la vida de cada una de estas personas. Oramos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, te damos la honra, la gloria, la alabanza y toda la adoración a ti. Y venimos delante de tu presencia para suplicar tu favor y tu misericordia, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos acá que están presentando sus necesidades, sus peticiones delante de ti. Gracias por hermana Carlita, por ese testimonio, por haberle sanado, Señor, de esos ovarios poliquísticos, por estarle preparando también. A lo mejor tú quieres darle más familia extra de Joelito, su bebé, y tú sabes lo mejor siempre para la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Aquí hemos escuchado una serie de peticiones por sanidad, para que restaures los corazones, para que des unidad familiar, para que des armonía en el grupo familiar. Hemos escuchado también nuestros hermanos acá que quieren llevar a su hija a hacerle un examen médico allá a México y que están orando, Señor, y clamando para que tú pongas tu mano de poder. Estamos escuchando que necesita algún hermano ser restaurado en forma plena, que ya comenzaste la buena obra en él, pero que él necesita, Señor, que tú perfecciones ese milagro en su vida, en su cuerpo. Oramos, Señor, para que eso suceda, liberación de deudas, trabajo, Señor, que proveas esa bendición, que le des a nuestra hermana también que está clamando para que le des sabiduría y la oportunidad para poder evangelizar, tener esa capacidad, Señor, esa habilidad y esa bendición para que pongas palabras en su boca y aún a veces sin palabras, con su testimonio y su buena conducta también compartir esa luz del Evangelio de Cristo en todo lugar y que esparza el olor fragante de tu conocimiento para que la gente de alrededor puedan también conocer que ella es tu hija, Señor, y que tú le has transformado y le has cambiado. Dios eterno, presentamos toda esta serie de peticiones delante de ti. Tú conoces bien, Señor, el proceso que está cada uno de mis hermanos atravesando. Ya hermano Manuel lo compartió, que no es nada fácil, no es nada sencillo atravesar ese proceso, que uno se siente desvalido, se siente uno, Señor, frustrado, se siente uno con complejos, no quiere ni siquiera salir del cuarto, no quiere ni que le pregunten ahí contigo, nada más es que uno tal vez se consuela, a veces ni siquiera, Señor, se puede consolar uno en tu presencia, pero cuando uno se descarga y derrama por completo su alma ante ti, tú le llenas, tú le satisfaces y tú haces el milagro y tú le abrazas y le besas con besos de tu boca para animarlo y para fortalecerle de una manera extraordinaria, como solo tú puedes y sabes hacerlo. De la misma forma que lo hiciste con mi hermano Manuel, Señor, así hazlo también con cada uno de tus hijos acá. Restaura las vidas, crea órganos nuevos, tejidos nuevos. Di la palabra, Señor, para que haya una restauración total en la mente, en el alma, en el corazón, en cada uno de los nervios, en cada uno de los órganos internos, de los miembros externos, Señor, del cuerpo de cada uno de tus hijos. Y Padre de gloria, sigue bendiciendo nuestra nación. Sigue bendiciendo la niñez, la juventud. Sigue bendiciendo, Señor, a los hermanos, a la gente de la tercera edad. Sigue bendiciendo, Señor, los gobernantes y cada una de las autoridades aquí en nuestra patria y toda la iglesia cristiana evangélica. Guárdale en el hueco de tu mano y ayúdale, Señor, para que pueda salir adelante y libra nuestra tierra de toda peste destructora. Y que todavía, Señor, las lluvias persisten. Pues Señor, encárgate tú de que toda esta lluvia traiga bendición y no traiga ninguna destrucción, sino que tú guardes a toda la nación salvadoreña a lo largo y a lo ancho. Todo el territorio nacional, Señor, sea guardado y cada uno de los que aquí habitamos también seamos guardados en el hueco de tu mano. Guarda a tus hijos,
y a los que no te conocen, tócalos para que también puedan llegar a conocer que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y así como hay testimonios del milagro y de la respuesta que tú das, que también, Señor, de todas estas peticiones por las que oramos en esta hora, también puedan venir testimonios de tu grandeza, de tu poder, de tu amor, Señor, y de la forma hermosa en que tú has operado haciendo el milagro en cada uno de ellos. En el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, te loamos y te bendecimos, y con mucha gratitud, con mi hermano y todos juntos decimos amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, siervo. Y ha sido una bendición que usted nos pueda acompañar, y le deseamos lo mejor de Dios para usted, para su familia. Cuando ya esté volando, ahí invita a toda la teleaudiencia, por favor, para que podamos ahí acompañarle y disfrutar de ese ambiente tan saludable que Dios le ha permitido tener. Gracias, siervo. Pastor. Dios le siga bendiciendo. Amén. Gracias. Y a todos ustedes, amados televidentes, muchas gracias por habernos sintonizado. No hay duda que hemos escuchado a nuestro hermano Manuel Sánchez Pleites compartiendo un testimonio de poder, una restauración, su salud, su cadera, bueno, su alma también, su intimidad con Dios, una serie de bendiciones. Cuando Dios obra, obra de manera perfecta como Él es perfecto. Por tanto, así como usted tiene una necesidad, la ha presentado acá, hemos orado, pues también esperamos escuchar su testimonio de una bendición hermosa que Dios ha derramado sobre su vida. Le deseamos lo mejor de Dios para usted, que pase una feliz noche, y si Dios nos presta vida, la próxima semana estaremos aquí una vez más para seguir compartiendo que solo en Dios haremos proezas y que solo Dios tiene un propósito hermoso y especial para cada una de sus vidas y una respuesta para cada una de sus necesidades. Les amamos, lo mejor de Dios para cada uno de ustedes. Amén y amén. Gloria a Dios. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cura día tras día, que se abran los cielos.